Muy bien, estimados alumnos, nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema que se titula la tabla periódica. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de historia de la tabla periódica y algunas clasificaciones. ¿Ya? La primera clasificación la realiza a los elementos químicos como metales y no metales en el año 1800. Este se basa en el aspecto de las propiedades físicas de los elementos. La segunda clasificación se llama las triadas, ¿ya? El científico Dobereinen en el año 1829 observó la relación que existía entre las masas atómicas de algunos elementos y sus propiedades. Ya propuso clasificarlos en grupo de tres. Por ejemplo, esto es una triada: cloro, bromo, yodo. La masa atómica del elemento intermedio es el promedio de los otros dos. Por ejemplo, ya ahí hemos visto un ejemplo, ¿no? La clasificación es la tercera clasificación de las octavas de Newland en el año 1864. Este ordenó los elementos de 7 en 7, ojo, no de 8 en 8, de tal manera que el octavo elemento tenía propiedades similares al primero. ¿Ya? Sin embargo, a partir del potasio, esta regla ya dejaba de cumplirse, por lo que se descartó esta clasificación. La clasificación de la tabla periódica de acuerdo a Mendeleev en el año 1869. Dmitri Mendeleev ordenó en forma creciente a sus masas atómicas, ¿ya? Con esto se dieron cuenta de que algunas propiedades físicas y químicas se repetían periódicamente. Por eso se llama tabla periódica, ¿no? Periodicidad, tenían una periodicidad. Mendeleev, las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que varían con la masa atómica, ¿no? La historia de la masa atómica, de la tabla periódica presenta unas ventajas. Predijo la existencia de nuevos elementos, por ejemplo, ¿ya? Dejó algunos espacios, miren ustedes, para poder ubicar a los elementos que él deducía se podían volver a descubrir, ¿no? ¿Ya? Las propiedades de estos se encuentran relacionados con los elementos que los circundaban, por eso dejó espacios en blanco. Las desventajas de la tabla periódica de Mendeleev es que la ordenación de las masas atómicas ya inducía a discrepancias. Hay elementos que se ubican en orden inverso, no con relación a sus masas atómicas, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno lo ubica como metal alcalino, o sea, en el grupo 1A. Los metales y no metales no están bien diferenciados. Los lantánidos y actínidos no tenían cabida en la tabla periódica. La simbología en los tiempos de la alquimia, ¿no? Más que nada eran circulares, ¿no? De Dalton, por ejemplo, Dalton también forma circulares. Berzelius aplicó el símbolo químico utilizando el latín, la primera letra en mayúscula y la siguiente en minúscula. Ahí podemos ver algunas amenidades sobre el aluminio, en fin, ¿no? El teluro, ya, el americio y el oxígeno. La tabla periódica actual, ¿no? Moseley ordenó los elementos de la tabla periódica usando el criterio como número atómico, miren, de acuerdo a la siguiente ley periódica. Si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. La tabla periódica actual, razones que justifican el orden. El ordenamiento de Mendeleev, masa atómica creciente, no permitía reunir los elementos de acuerdo a su comportamiento químico. ¿Ya? Presentaba incongruencias. En cambio, si se ordenaba de acuerdo al número atómico, sí ocurría, ¿no? El número atómico es el mismo para todos los átomos de un elemento, independiente si tiene isótopos, ¿no? Existe una directa relación entre la configuración electrónica y su posición en la tabla periódica. O sea, sabiendo la configuración, puedo ubicar un elemento en la tabla periódica. Ahí podemos apreciar la tabla periódica, ya por bloques, coloreado. Y vamos a poder observar la simbología de la tabla periódica. ¿Ya? Presentan estas
la tabla periódica unas simbologías para poder identificar algunas características, por ejemplo, estados físicos, lo que son naturales, lo que son artificiales. También para indicar, por ejemplo, algunos datos importantes como el número atómico, el número de masa, ¿ya? Entre otros, podemos clasificarlo también en metales, no metales y metaloides. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, ahorita. El magnesio, acá tiene el número atómico, acá tiene valencia, número de masa y el símbolo al centro, ¿no? El símbolo en azul significa que está en estado sólido. El símbolo en negro, que son elementos artificiales. En rojo, estado gaseoso. Símbolo en verde, estado líquido. Símbolo en amarillo, no metales. Color verde, metales. Rosado, los metaloides. Y los celestes, gases nobles. Ahí lo tenemos. La tabla periódica actual está distribuida en filas horizontales, llamados periodos, y son 7 características. Los elementos con propiedades similares son ubicados en 18 columnas verticales llamados grupos o familias. Ojo, las columnas se llaman grupos o familias y son 18. Existen dos tipos de numeración de los grupos, ¿ya? La tradicional y la moderna. La forma moderna numera las columnas con los números del 1 al 18. La manera tradicional numera las columnas con números romanos del 1 al 8 y se diferencia con las letras A y B, o sea, hay grupos A y grupos B. A, elementos representativos, y B, elementos de transición interna. Estos son los A, miren, los altos, y estos son los B, y los grupos, ¿ya? Clasificación. Los elementos representativos son aquellos que pertenecen a los grupos A. Miren ustedes, esos son los grupos A, los más altos, están en los extremos de la tabla, y terminan su configuración en S y en P. Los elementos de transición son del grupo B, ¿ya? Son aquellos cuya configuración electrónica termina en D o F. Acuérdense, extremos S y P al centro D o F. Se subdividen en dos, ¿no? A su vez, transición externa y elementos de transición interna. Los de transición externa corresponden a los grupos 3B al 2B. Son duros, quebradizos, poseen altos puntos de fusión y ebullición, o sea, alto su punto, ¿no? Los elementos de transición interna, también llamados tierras raras, esas se ubican en la parte externa, o sea, en la parte inferior de la tabla periódica, fuera de la tabla, y se les denomina lactánidos y actínidos. Los metales clasificados ceden electrones para estar estable, son brillantes y sólidos, se reducen a alambres y se reducen a láminas también. Por lo tanto, son buenos conductores de calor y electricidad y poseen puntos de fusión y ebullición altos, ¿ya? Altos puntos de fusión y ebullición. La clasificación en no metales, los no metales captan electrones para alcanzar estabilidad. Son males conductores de calor y de electricidad. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición. No son dúctiles ni maleables, no se reducen ni a láminas ni a hilos delgados y no brillan. Los metaloides tienen propiedades entre metales y no metales, ¿ya? Ahí tenemos algunos, el boro, antimonio, en fin, ¿no? Sus propiedades físicas son como las de los metales, brillan, tienen altos puntos de fusión y ebullición. Sus propiedades químicas son como los de los no metales, ¿no? Captan electrones para ser estables. Entonces, o sea, tienen unas características intermedias entre metal y no metal. Tenemos, por ejemplo, el silicio y el arsénico. Los gases nobles. Los gases nobles, como su nombre lo dice, son nobles, estables, ¿ya? Se ubican en el grupo 8A o el grupo 18 también, ¿no? Y son poco reactivos. Los grupos especiales de metales alcalinos del grupo 1A, ¿ya? El grupo del sodio, ellos son muy reactivos, o sea, reaccionan rápidamente, no están en estado, no están solos en estado libre. Son buenos conductores de calor y electricidad. Son sólidos a temperatura ambiente. Miren, tienen puntos de fusión y ebullición bajos, se solubilizan en agua, son blandos y forman compuestos iónicos.
Los grupos del 2A son los metales alcalinos térreos, ¿no? Son muy reactivos, ¿ya? Por lo tanto, igual que los anteriores, no se encuentran en estado libre. Presentan menor solubilidad en agua que los metales alcalinos, o sea que el grupo 1A tiene puntos de fusión y ebullición más altos que los metales alcalinos y forman compuestos iónicos. Vamos a ver ahora los halógenos del grupo 7A. No se encuentran en la naturaleza debido a su alta reactividad. Forman moléculas mayormente diatómicas, ¿no? Según los bloques de la tabla periódica, miren, los extremos, el primero S, el del otro extremo es P, D y F. Miren, ¿eh? Según la configuración electrónica, podemos ver la periodicidad de los elementos. Ya sabiendo la configuración, podemos ubicar el grupo y periodo en el que se encuentran. ¿Ya? Podemos observar que todos los elementos del mismo grupo tienen la misma distribución electrónica en el último nivel. ¿Ya? Por lo tanto, el mismo número de electrones, es decir, electrones de valencia. ¿Ya? La configuración electrónica y periodicidad. Al conocer el grupo y el periodo de un elemento, a partir de su configuración electrónica, podemos conocer la ubicación de este elemento en la tabla periódica. ¿Ya? Por ejemplo, si el elemento termina en 3S2 y 3P4, el último número me indica el periodo, o sea, 3 es el periodo. Este elemento se encuentra en el periodo 3. ¿Ya? Y al sumar los electrones, por ejemplo, 4 más 2, 6. Si termina en S o P, son A. Entonces, este elemento está en el periodo 3, grupo 6A. ¿Ya? Entonces, si termina en S o P, son A. Si termina en D o F, son B. ¿Ya? Miren, entonces, ¿qué hacemos acá? Repito, la capa más alta o la última es 3, periodo 3. ¿En qué grupo está? 4 más 2, 6. Y termina en PSA, 6A. ¿Ya? Esta parte la voy a explicar en una siguiente clase, donde podemos hacer ejercicios para ubicar los elementos en la tabla periódica. ¿Ya? Eso ha sido todo con ustedes, estimados alumnos. Me van a organizar esta información en un mapa conceptual simple, ya utilizando la clasificación, como la historia de la tabla periódica y algunas características de metales, no metales, en fin. ¿Ya? Hasta la próxima, estimados alumnos. Cuídense. Saludos.